Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario de la Iglesia, el Papa Francisco ha querido que celebremos la Sagrada Escritura. Es el domingo de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, qué bonito poder reflexionar sobre este fundamento tan importante de nuestra fe, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ojalá todas las familias tengan la Biblia en su casa, ojalá también abierta y que pueda ser leída, pueda ser meditada, aprovechada como un alimento espiritual, como el pan de la palabra, tan necesario como el pan de cada día. Así nos ha pedido por lo menos la Virgen María en los últimos tiempos, ¿no? Nuestra Madre, como sabemos, ella se ha manifestado muchas veces. Por ejemplo, en Lourdes nos decía oración y penitencia. En Fátima agregó algo, dijo oración, penitencia y el Santo Rosario. Y ahora se está apareciendo en Medjugorje, que es un lugar que queda en la antigua Yugoslavia, ¿no? En Bosnia-Herzegovina. ¿Y qué es lo que dice la Virgen ahí? Oración, penitencia de nuevo, y Santo Rosario, por supuesto, con amor, pero agrega algo: la Sagrada Escritura. La Madre Santísima quiere que leamos la Biblia, que meditemos la palabra de Dios. También agrega la Sagrada Comunión, la adoración al Santísimo y la confesión, ojalá mensual, no dejar pasar un mes sin confesarnos. Es el recado que nos deja nuestra Madre y es una recomendación muy importante para los días que estamos viviendo. Hoy entonces meditamos en la Sagrada Escritura. Nuestra Iglesia Católica se basa no solo en la Biblia, sino también en la tradición
y en el magisterio de la Iglesia. ¿Qué significa tradición? Es la enseñanza, la doctrina, es la interpretación que nos regalaron los primeros padres de la Iglesia. Padres tan importantes como San Justino, San Ireneo, San Agustín, por ejemplo, y tantos otros en los primeros siglos, que nos fueron interpretando y dando a conocer cómo se tiene que interpretar y asumir la palabra de Dios. Y después también han venido los papas, los doctores de la Iglesia, los santos y santas, los místicos, y todos han tenido siempre un aporte importante para el pueblo cristiano. Y si uno lee el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro bien grueso, pero que vale la pena, ojalá leerlo todos los días, uno se puede alimentar entonces con la palabra de Dios, con la tradición antigua y con el magisterio de la Iglesia, hasta el magisterio más reciente del Papa San Juan Pablo II. Muy recomendable entonces es tener la Sagrada Escritura y junto con ella el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque no se trata de interpretar la Biblia a mi manera, ¿cierto? Yo puedo tomar la Biblia y decir, a mí me dice una cosa, otro puede decir, a mí me dice otra. Pero nuestra Iglesia Católica no funciona así. Es la Biblia, la palabra de Dios, lo fundamental, de todas formas. Pero junto con eso está la orientación que el Espíritu Santo nos ha ido regalando a lo largo de 20 siglos y que llamamos así, tradición y magisterio. En la primera lectura que escuchamos veíamos cómo en el tiempo de la vuelta del exilio de Babilonia, es decir, 70 años en que estuvieron exiliados los judíos en Babilonia, ellos regresan a Israel. Y a muchos se les había olvidado la escritura santa, ¿no? Porque la Biblia comienza en el Antiguo Testamento y sabemos que los primeros libros son el Génesis, el Éxodo, Levítico, los Números, y el Deuteronomio, ¿no? Ahí tenemos el Pentateuco. Y entonces están todas estas personas escuchando la palabra de Dios, y para muchos es una novedad, porque imagínense, pasaron 70 años, muchos de ellos generaciones, 2 generaciones por lo menos, sin escuchar la palabra de Dios, y estaban con una alegría oyendo la Escritura, una alegría tan grande, y eso añadía también el profeta Esdras, decía, no estén tristes porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Este es un día consagrado al Señor. Entonces los judíos se juntan los días sábados todavía en la sinagoga para leer la palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento, ellos no tienen el Nuevo Testamento, nosotros sí, porque el Señor Jesús no vino a anular la ley antigua, el Antiguo Testamento, sino que vino a darle cumplimiento, vino a perfeccionarlo. Entonces nosotros debemos leer siempre el Antiguo Testamento. Fíjense, en cada misa tenemos una lectura del Antiguo Testamento, como esta, del libro de Nehemías, y otra lectura del Nuevo Testamento. Hoy nos ha tocado escuchar la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde nos enseña el apóstol Pablo que la Iglesia tiene distintos miembros, ¿no? Y el Espíritu Santo es el mismo, pero que va guiando a la Iglesia a través de distintos instrumentos. Unos enseñan, otros predican, otros gobiernan, otros celebran los sacramentos, otros tienen don de sanación, otros tienen don de profetizar, de hablar en lenguas, señala muchos dones aquí, pero lo importante es que es el Espíritu Santo el que está actuando en la Iglesia. Y un don muy grande es transmitir la fe. Por eso entonces la consecuencia práctica para este día es que ojalá nosotros recibamos este don de transmitirle a nuestros hijos en nuestra casa la palabra de Dios. Y si están los esposos solos, sin los hijos, ojalá que comenten entre sí la palabra de Dios, que se alimenten mutuamente con la Escritura,
porque no hay nada más bonito que reflexionar en la palabra de Dios. Y en esos momentos en que hablamos de la Biblia, Jesús se hace presente con su Espíritu Santo, porque Él dijo: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces basta que dos esposos se pongan de acuerdo durante la semana y reflexionen en el Evangelio del día, porque cada día tiene su propia lectura, o en el Evangelio que toca el próximo domingo, y les aseguro que van a recibir muchas bendiciones, mucha paz, mucha fortaleza espiritual en sus vidas y mucha protección también. Entonces la palabra de Dios es lo fundamental, es tan importante para nosotros. Y vamos a pedir hoy día también que podamos tener presente la Escritura, como decía el padre Sergio Mena, nuestro fundador del Oratorio Mariano, que leamos siempre la Escritura en clave cristológica o cristocéntrica y también en una clave mariológica, ¿no? Es decir, todo hay que leerlo desde el corazón de Jesús, pero también desde el corazón de María, porque todo lo que Cristo nos transmite, Él es la palabra de Dios, es para formar esta iglesia, este pueblo santo de Dios. Pero la obra predilecta de la palabra divina, del Verbo hecho carne, es María Santísima. Entonces, si nosotros queremos saber qué es la perfección en el cumplimiento de la palabra, o sea, dónde podemos encontrar el mejor modelo que vive todo lo que dice la Escritura, tenemos que mirar a la Madre. Ahí está la Biblia en vivo y en clave femenina, maternal. Ella, como reina y madre de la sabiduría y madre de la palabra, también nos quiere transmitir a nosotros la palabra de su Hijo, pero con mucho mayor sabiduría que lo hiciéramos sin ella. Ustedes se imaginan cómo aprendió a conocer el niño Jesús la palabra de Dios. ¿A través de quién fue? Sin duda por medio de su madre, que es la madre de la palabra, ¿no? Sabemos que la Virgen María fue presentada en el templo a los 3 años y permaneció más o menos hasta los 14, 15, cuando fue desposada con José y ella tuvo, por obra y gracia del Espíritu Santo, a Jesús. Pero en esos años del templo ella conoció perfectamente la palabra de Dios. Entonces ella le transmite la palabra a su Hijo Jesús. También San José tiene que haberse alimentado e instruido de la sabiduría de esta Madre Santísima, con una mente brillante, inmaculada, y hoy también ella a nosotros nos quiere transmitir la palabra de Dios. Fíjense qué bonito es celebrar la novena de la Candelaria de este modo, viendo cómo ella nos observa, ¿no? Con tanta ternura, tanto amor que ha depositado acá en este pueblo de San José de la Mariquina, con esta imagen sagrada que está desde el año 1880. Desde ahí, ininterrumpidamente, se celebra la fiesta de la Candelaria y ella siempre hace lo mismo. Nos quiere comunicar a nosotros la palabra de Dios, que es su Hijo Jesús, y también el Espíritu Santo, para que tengamos don de sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje de su Hijo y ser verdaderos discípulos. Así sea. Amén.